Comencemos de una vez. Sean bienvenidas todas las personas que nos acompañan en esta masterclass y también un saludo a todas las que nos ven a través de la grabación de la misma. Ok, el tema es la continuación de la masterclass de la semana pasada, donde vimos los conceptos, donde entendimos qué cosa es un ETF y esta vez estamos continuando con la misma. En la clase de la semana pasada, en la masterclass del viernes pasado, también vimos 3 estrategias de 7 para invertir a mediano o a largo plazo con este tipo de instrumentos financieros. Un ETF, vamos a recapitular, son las siglas en inglés de Exchange Traded Fund, o sea, un fondo de inversiones que se comercia en un mercado, en una bolsa de valores, básicamente, y que envuelve una colección bastante diversificada de estas acciones. Buenas tardes, Martín. ¿Cómo está? Se comercia de la misma manera como se comercian las acciones. Pero los ETFs persiguen, ellos rastrean el movimiento de los índices del mercado. Entonces, el precio que tenga un ETF va a ser el promedio de los precios de las empresas que lo compongan. Se ha convertido en una opción muy popular de inversión y cada vez más gente invierte en este tipo de instrumentos, de activos, porque te ofrece una diversificación y una reducción del riesgo. El mercado americano a través del tiempo ha creado una cantidad bastante grande de este tipo de ETFs, de estos fondos de inversión, con el propósito justamente de lo mismo, de minimizar el riesgo. Entonces, desde que se creó el SPY, el SPY, que es el ETF del mercado del índice Standard & Poor's 500, en el 1993, se vio que era bueno y como era bueno, se ha multiplicado a través de los próximos 27 años desde el 93. Ya también habíamos visto que existen ETFs de bonos, de industrias, de materias primas, de divisas. Hay ETFs inversos que se mueven exactamente opuesto o diametralmente al revés de lo que se mueve el índice. Y también hay otros que la verdad son bastante riesgosos, que son los leverage. El nivel de apalancamiento que tienen puede ser 1 por 1, puede ser 1 por 2 o puede ser 1 por 3. Vamos entonces a seguir hablando de las estrategias. Si usted quiere repasar la clase de la semana pasada, no hace más que entrar al sitio web de EpiTraders y buscar masterclasses, introducción a los ETFs. Entonces, hoy día vamos a seguir con la cuarta, quinta, sexta y séptima estrategia. Y la semana pasada vimos 3. La primera, que era para la gente joven, una persona que ya tiene 2 años como parte de la población económicamente activa, que tiene un empleo, que recibe un salario de manera regular, ya puede estar pensando en, como dice el libro El vendedor más grande del mundo, separar 10% de lo que recibe y comenzar a ahorrar de manera constante y consistente mensualmente, semanal, quincenalmente, en un ETF que lo compre y que vaya, no importa el precio del ETF, acumulándolo. Una segunda estrategia, la asignación de activos, y la tercera estrategia, el swing trading. Bueno, hoy vamos a comenzar a observar una cuarta estrategia que se llama la rotación de los sectores. Se hace pues relativamente fácil de ejecutar la rotación por sectores basados en los cambios del ciclo económico. El término rotación por sectores se refiere al acto de sacar tu dinero de un sector y llevarlo a otro sector. Bueno,
Pero para hacer eso, se necesita vender los activos que tienes invertidos en un sector y comprar activos de otro sector. La teoría de la rotación de los sectores se basa en que no todos los sectores económicos tienen un buen desempeño al mismo tiempo. La misma teoría implica que un sector con buen desempeño continuará con el mismo buen desempeño solo hasta que deje de hacerlo y cambie a favor de otro sector que le reemplazará, porque el dinero de los inversionistas se mueve por sectores. A eso se refiere el sector rotation. Esta estrategia se utiliza como una forma de capturar retornos de tus inversiones aprovechando los ciclos del mercado y también para diversificar los portafolios. Otra vez lo repito, tomando en cuenta un tiempo determinado según los ciclos del mercado. Una estrategia no es fácil de administrar porque hay mucho riesgo envuelto. Esta es una estrategia que no es muy fácil, hay riesgo envuelto. Tienes que entender cómo funciona la economía en circunstancias normales. El ciclo económico debería funcionar en periodos normales. Una, una aparente finalización de un ciclo económico y el comienzo de otro muchas veces no se concretan. ¿Ok? Así que hay que tener cuidado con eso. La teoría de la rotación de los sectores se basa en que no todos los sectores económicos tienen un buen desempeño al mismo tiempo. ¿Ok? Eh, los administradores de fondos y los traders institucionales utilizan estas estrategias para rotar sus capitales de inversión, sus portafolios, a los sectores que ellos creen que tienen mejores oportunidades de producirles un retorno. Entonces, hay una oficina gubernamental de los Estados Unidos que nos puede proporcionar la información a detalle de la rotación de los sectores de la economía. Esta oficina se llama el National Bureau of Economic Research. En español sería como la Oficina Nacional de Investigación Económica. Es una página pública disponible a todo el mundo, donde uno puede entrar aquí en esta zona donde dice Business Cycle Data Information y puede enterarse de detalles que te van a ayudar a tomar decisiones inteligentes cuando haces este tipo de inversiones basada en la rotación de los servicios, la rotación de los sectores. Los ciclos económicos se basan en cuatro momentos principales. Cuatro. Las recesiones, las recuperaciones, las expansiones y las contracciones. Todos estos momentos se asocian con tendencias alcistas y bajistas, básicamente. Y es el trabajo de nosotros, de los que estamos queriendo ser inversionistas, ¿no? De nosotros que observemos los sectores, sus tendencias para identificar pues, las mejores oportunidades. Los ETFs nos proporcionan una gran alternativa de inversión con menos riesgo, acordémonos de esto. Los ETFs han mostrado históricamente que tienen un desempeño superior al índice del cual derivan. Pero ¿qué es un ciclo de negocio? Un ciclo de negocio, como su mismo nombre lo dice, son las fluctuaciones del Producto Bruto Interno de un país. Las fluctuaciones sobre qué? Tomando como base la tasa de crecimiento que el Producto Bruto Interno tiene, la tasa de crecimiento normal que el Producto Interno de un país tiene. Entonces las fluctuaciones por arriba de esa tasa o por debajo de esa tasa se consideran contracción si es por debajo o expansión si es por encima. La contracción o la expansión de la economía que experimenta la actividad económica a través del tiempo. Entonces, en inglés, el Producto Bruto Interno se llama GDP. GDP es el dato que tendríamos que ponerle atención cuando se reporta. Entonces,
miremos la gráfica del ciclo de los negocios. Cada sector de la economía tiene un punto, un clímax, en un periodo de 2 años. En circunstancias normales, donde no hay una pandemia que azote al mundo, cada una de estas líneas verticales separan a los cuadros en un periodo de 6 meses. 6 meses aquí, 6 meses desde aquí hasta aquí, 6 meses hasta aquí y otros últimos 6 meses hasta aquí. Estos son 2 años en promedio. Ahora, en un periodo de expansión que dura un año, se parte en dos. La mitad de ese año, los sectores que mejor se desempeñan en una expansión temprana son los sectores de transporte, tecnología y el consumo discrecional. De manera normal, cuando la economía no sufre una pandemia, claro está. Ahora, en una expansión tardía, casi en el clímax del movimiento ascendente, hay otros tres sectores que muestran su mejor desempeño. El sector industrial, el sector de los materiales, el sector de la energía. Después está el plató, hasta que comienza la contracción temprana. La contracción temprana casi siempre en circunstancias normales comienza después del año, entre los primeros meses del segundo año, normalmente 6 meses, donde los sectores que mejor desempeño muestran son los sectores de los bienes básicos o de los consumer staples, el sector del healthcare o salud, o el sector de utilities o servicios. Y luego, finalizando, en una contracción tardía, los sectores que mejor desempeño ofrecen son el sector de las finanzas y el sector de las telecomunicaciones. Muy bien, entonces aquí tenemos en circunstancias normales el ciclo de los negocios, el desempeño por sectores de la economía de un país. Ahora vamos a hablar un poquito del short selling, porque luego viene la quinta estrategia de invertir con ETFs a largo plazo. Y esa estrategia es vendiendo los ETFs o aprovechando ETFs reversos o inversos. Pero primero acordémonos qué cosa es short selling. Short selling es cuando nosotros esperamos ganar, tener un beneficio cuando vendemos sin tener un instrumento financiero. Entonces, imaginemos que observamos y analizamos, tomamos una decisión de venta de la compañía X, Y, Z, porque todo hace pensar que va a caer, que su precio se va a desvalorizar. Solicitamos a nuestro broker que nos preste las acciones de X, Y, Z. Imaginemos este día, el 16 de octubre, cuando el precio está en $18. Bueno, recibimos las acciones, la cantidad que nosotros hayamos pedido. Nuestra expectativa es que el precio de XYZ caiga, se desvalorice. Imaginemos que el 20 de noviembre, un mes y 4 días después, el precio de XYZ llega a costar $15. En ese momento, tomamos la decisión de cerrar la posición comprando las acciones de XYZ y se las devolvemos al señor broker. Nosotros pagamos por ese hecho, por ese préstamo, una comisión al broker. Por recibir prestadas las acciones, tenemos que pagarles un fee, aparte de las comisiones del trade. Por pedir prestadas las acciones, tenemos que pagar ese préstamo, esa renta de las acciones al broker. Aparte, tenemos que pagar los fees de la transacción. Bueno, pero existe una estrategia de las más conocidas y rentables en los ETFs que tú podrías aprovechar un ETF y venderlo. Y de esa manera tener una diversificación sólida de menos riesgo en vez de vender la acción en sí. Tienes otro beneficio, los taxes. Tienes otro beneficio, que el precio que te cuesta un ETF normalmente es mucho más barato que el precio de la acción.
tienes otro beneficio. No te van a cobrar por el préstamo del ETF cuando lo vendas. Y un último beneficio, que es que existen ETFs que van en un movimiento inversamente proporcional al índice. De esa manera, lo que, lo que podríamos aprovechar es que en vez de vender, compramos un ETF inverso. Hay ETFs que van al revés del mercado y que son muy útiles. ¿Bien? Ahora, existen ETFs muy diversificados, por ejemplo, el ETF de los mercados emergentes, el EEM, que tienen acciones de Brasil, de China, de la India, de muchos otros lugares, y existe una lista grande de estos ETFs. Entonces, no es recomendado para un principiante hacer trading con los ETFs inversos de doble o triple apalancamiento. Estos ETFs rastrean al índice del cual derivan y por cada punto porcentual que el índice se mueva, ellos se mueven 2%, 3% en contra. Así que puede ser demasiado apalancado y el riesgo se multiplica y se potencia, se exponencia. Así que, por ejemplo, el SPXS, el TAS, el FAS, el SPXL, y hay una cantidad bastante grande. Entonces, mejor es alejarse por ahora de ese tipo, que los vamos a ver o que lo hemos visto en la clase pasada. Muy bien. Existe una sexta estrategia, invirtiendo en las tendencias de la temporada. El decir invertir en las tendencias de la temporada significa que uno estaría invirtiendo en una herramienta increíblemente provechosa para generar ingresos. Muy bien, entonces los sectores de la economía se mueven como lo acabamos de ver en la estrategia número 5, el sector rotation, en la 4, perdón, el sector rotation. Y entonces las inversiones pasan de un sector a otro sector, de acuerdo a las temporadas, también, de acuerdo a las temporadas. Eh, Históricamente el mercado americano ha mostrado movimientos débiles, desempeños históricos por debajo del promedio en los periodos que corresponden a los meses entre mayo y octubre, comparados con los periodos que comprenden noviembre hasta abril de cada año. Por eso se dice, es un dicho común, una frase conocida en el mercado, que dice, vendo en mayo y me voy de vacaciones, porque justamente entre mayo y octubre el desempeño es menor de lo normal. Así que hay que tener en cuenta eso. Otra tendencia de temporada es la tendencia de acumulación del metal precioso entre los meses entre septiembre y octubre. Tendencia de acumulación de oro entre septiembre y octubre. Mayormente, generalmente o tradicionalmente, el oro se va hacia la India. El oro del mundo viaja hacia la India, porque en la India hay una alta demanda de oro entre los días 15 de octubre al 15 de noviembre. Y esto se debe a que comienza una temporada de matrimonios, de bodas, y también por un festival que hay allí que se llama el Festival de las Luces de Diwali, donde todo el mundo usa oro y el oro es cotizado y sube de precio. Así que para tener en cuenta que esa es una tendencia y que uno puede invertir en ETFs de oro, como por ejemplo el GLX, el GLX o el GLD. Muy bien, entonces ahí tenemos dos tendencias. Hay como entre
Entre mayo y octubre está considerado meses de poco, de pocas transacciones, de poco movimiento, de poca actividad en la bolsa. Entonces, se recomienda vender, se recomienda vender un ETF o un ETF inverso y dejarlo ahí. Mientras el mercado cae un poco, este ETF inverso sube. Cuando uno regresa de vacaciones en octubre, cierras la posición y todo bien. Bueno, hay que estarla seguramente chequeando a través del móvil o del dispositivo móvil. Entonces, esto es para aprovechar las tendencias. Hay otra forma, porque hay otro tipo de tendencias también. Tendencias que suceden a través del año. Tendencias, por ejemplo, cuando comienza el año escolar. El año escolar en las escuelas este año ha sido atípico, ha sido diferente, pero hay tendencias en las fiestas de fin de año, donde los retails y las tiendas que venden ropa, por ejemplo, comienzan a vender más de lo normal. Estamos hablando de todavía sectores e industrias de la economía que son cíclicas. Entonces, que puede uno aprovechar con las tendencias que ellas tienen en un año calendario. Muy bien, sigamos. Tenemos a una sexta, una séptima estrategia para invertir en ETFs que se llama el hedging. Hedging es la palabra en inglés para decir cobertura o protección. Un inversionista principiante eventualmente va a necesitar de este tipo de conocimiento cuando invierte a largo plazo, que conozca las alternativas si es que las cosas no van como desea, para que compre un instrumento y se proteja, o para que venda otro y se proteja de la inversión que tiene a más largo plazo. Por eso que existen las opciones. Esa fue la razón principal por la creación de las opciones allá por los años 1920. Ahora, en esta estrategia recomendamos que usted compre contratos put cuando el activo o este ETF, que es opcionable, tiene una volatilidad que está por debajo del 50%, usted puede comprar contratos puts para proteger la posición long que tiene en el ETF. ¿Sí? Entonces, existe otra forma. Existe solamente que tú compres acciones y que puedas vender contratos call también. ¿Ok? Mientras tengan alta volatilidad, tú puedes mantener un LIPS, un call que venza allá lejano en el tiempo. Un LIPS se conoce a un Long Term Equity Anticipation Security, o sea, que tú vendas un contrato call, pero que escojas una fecha de expiración alargada en el tiempo, mayor de un año. De esa manera, tú estás protegiendo a tu posición long. Entonces, esa es la forma de protegerse, de hacer cobertura, de hacer hedging. Aunque para muchos principiantes esta opción no es conocida, no conocen, no saben, no entienden y no la usan. Entonces, se entiende de que el mejor ETF para hacer, o los mejores ETFs para hacer este tipo de cobertura, son los ETFs más líquidos que hay en el mercado, el DIA, que pertenece al índice Dow Jones, y el SPY, que pertenece al índice del Standard & Poor's. Si el mercado cae, como se esperaba, las posiciones del portafolio serán cubiertas efectivamente por las ganancias de las posiciones en corto del ETF, o sea, de los puts que compraste o de los calls que vendiste. Ellos se van a depreciar o a apreciar y te van a amortiguar la pérdida
de la posición a largo tiempo, la posición long, la posición alcista que tú tienes. Pero si tu posición alcista está perdiendo y luego se recupera y comienza a subir otra vez, pues los dos instrumentos de cobertura que pueden ser el put que compraste o el call que vendiste van a comenzar a perder dinero. Así que ahí ya deja de ser cobertura, ¿ok? Pero tu posición principal está recuperándose y todo bien, entonces ahí es el momento de cortarla, como lo que estamos viendo con las opciones avanzadas. Entonces, esas son las 7 estrategias. Ahora, aquí estamos nosotros explicando lo siguiente. ¿Cómo saber cuál es el ETF correcto después de estas 7 estrategias? Porque hemos mencionado 7 estrategias, el dólar cash averaging, también el short, los sectores, la rotación y todos estos. Entonces, ¿cuál es el ETF correcto? Bueno, déjeme decirle que desde 1993, cuando se creó el SPY, y luego el QQQ, que es el ETF del sector tecnológico, del Nasdaq 100, todos los ETFs han crecido y se han creado nuevos y la popularidad que han obtenido es impresionante. Ahora se pueden encontrar una inmensa variedad de alternativas, pero no todos los ETFs tienen la misma calidad. No. Es por eso que nuestra elección tiene que basarse en conocimiento, en práctica. Afortunadamente existen muchas herramientas que nos ayudan a filtrar todo este universo de ETFs, que nos ayudarán a encontrar el ETF de menor costo, el más eficiente, el de mayor potencial de retorno y todo lo que necesitamos saber. Hay ETFs basados en índices y subíndices americanos y también en acciones internacionales, pero también hay ETFs derivados de bonos, de materias primas y futuros y divisas y todo esto. Ahora, existen ETFs basados en estilos de inversión individual, como si a ti te gusta el value investing, entonces hay un ETF de Vanguard que tiene como 5 o 6 que son los más cotizados y los más comprados de la historia. Vanguard es un fondo de inversión el que está presente en todos los lugares junto con BlackRock. Bueno, también existen ETFs si tu estilo de inversión es el growth investing, o quizás es una combinación de ambos, un poquito de value investing, un poquito de inversión en compañías que tienen potencial de crecimiento. A eso se le llama growth investing en inglés, crecimiento. Y también existen ETFs que incluyen compañías por la capitalización del mercado que tienen, por el market cap. Hay ETFs que solamente incluyen small caps, otros que solamente incluyen mid caps y otros que solamente incluyen large caps, nada más. Entonces también vimos otro tipo de ETFs apalancados con ratios de riesgo-beneficios exponenciales. Mucho riesgo, pero también mucho beneficio, mucho potencial beneficio. Y todos los ETFs derivan de los índices. También hemos visto que existen ETFs inversos que van en contra de cómo va el índice y otros que son apalancados por 1, por 2 o por 3% del índice. Entonces, ahí se cubren todas las direcciones de los mercados, la alcista, la bajista, la lateral, todos. De acuerdo a la compañía Morningstar, que es una compañía de mucha información, educación y también de inversión, dice que actualmente existen 2.000 ETFs en los mercados americanos y más de 5.000 ETFs alrededor del mundo. Que el dinero que los ETFs administran superan los 2 trillones de dólares. Desde el año 93 que se creó el SPY, de ahí en adelante no ha hecho más que crecer y crecer. Cada vez más gente invierte en este tipo de inversión, los ETFs. Entonces, nosotros como inversionistas, lo primero que debemos de hacer es reducir este enorme universo de los ETFs.
y enfocarnos en aquellos que se ajustan a nuestro portafolio y a nuestra estrategia de inversión a largo plazo. Y hay muchas formas de hacer esto. Pero usted puede comenzar con un filtro separando lo que no desea. Fácil. Si hay muchas formas de hacer esto, ¿ah? Y estamos comenzando, entonces nosotros aquí en DIEPIC 3 le recomendamos separar los ETFs apalancados por ahora, pero podría usted considerar los 11 ETFs del SPDR, del Standard Poor's 500, los 11 ETFs de los 11 sectores del S&P 500. Estos 11 ETFs que tenemos aquí en la pantalla nos muestran el desempeño de la economía de los Estados Unidos y su diversificación es bastante alta y su volumen es bastante fuerte. Todos los días existen oportunidades. Todos estos ETFs son opcionables. Por ejemplo, en el sector utilities, el XLU conglomera a 29 compañías de servicios que brindan el servicio del agua potable o de la energía eléctrica o el servicio de gas. 29 compañías de los Estados Unidos que están incluidas en este ETF, el ETF de los utilities, el sector de los utilities. Bueno, así que le recomendamos que comience por esos. El XLK pertenece al sector tecnológico, el XLI al sector industrial, el sector del cuidado de la salud o el healthcare hay compañías acumuladas aquí en este ETF que se llama XLV, el sector del real estate, que todo el mundo tiene, todo inversor o aquí al que quiere ser inversor, tiene que comenzar a pensar de que existen muchas alternativas aquí en este ETF y también hay otros ETFs que incluso pagan dividendos. XLY, sector del consumo discrecional, donde nosotros en los meses últimos hemos estado observando el sector del consumo discrecional y ha venido creciendo bastante. Ha tenido movimientos, está en momentum ahora este sector. El XLP, que es el sector de los bienes básicos, que este sector pues, prácticamente no le afectan los ciclos de la economía. Todo el mundo necesita alimento, todo el mundo necesita los servicios básicos, los bienes básicos. Compañías como Walmart, como las cadenas de los supermercados están dentro de este tipo, de este sector. Luego, los servicios de la comunicación con XLC, el sector energía, XLE, el sector financiero, con su ETF, el XLF. También existen otros ETFs que cubren al sector financiero, igual a cada uno de estos sectores, pero estos son los más populares y los de mejor volumen y de retorno en un año calendario. XLB, el sector materiales, XLU, el sector de servicios. Muy bien. Y aparte de eso, hemos hecho una lista, pero antes de llegar a la lista, déjeme decirle el colofón de lo antes mostrado. Estos 11 sectores, cuando uno invierte en ellos, tendría que hacerlo con una exposición moderada, ¿ok? Y a su vez equilibrada. La mejor estrategia de invertir un capital a largo plazo en los ETFs es que uno coja un capital, el que quiera invertir, y lo distribuya de una misma forma, en una misma proporción entre estos 11 sectores. De esa manera tiene equilibrio, diversificación no correlacionada entre todos. Esa es la mejor forma de equilibrar tu portafolio. ¿Cómo así? Mientras en un año un sector esté negativo,
tú por el otro lado has ganado con el otro sector y estás convirtiendo a tu portafolio en un portafolio que crece como crece el SPY, 10%, 12% o 20% o 30% como el año pasado, ¿no? Al año. Y de paso, te va a ayudar a reducir el impacto negativo de un crash como el que en este año pasó. ¿Cómo tú puedes invertir un capital entre todos los sectores de la misma manera, de la misma proporción? Es cuando tú dividas el capital que vas a invertir entre 9.9%. Si tienes un 100%, vamos a imaginar $3,000, entonces divides esos $3,000 entre 11 y a cada uno le pones una cantidad exactamente igual de esos $3,000. ¿Bien? Entonces ese es el equilibrio y la diversificación que te recomendamos. Y así, de esa manera, cuando hagas eso, vas a obtener menos volatilidad que el S&P 500, vas a obtener diversificación, vas a obtener desempeño consistente y de paso control sobre todo el mercado. Control. Bien. Muy bien. Entonces, existe una lista de los mejores 10 de los más grandes por capitalización, por fondos manejados, ETFs más grandes del mundo, ¿no? Entonces, antes de entrar acá, te recomendamos que le pongas especial atención al SPY. Bien, bien. Entonces, comencemos. Los ETFs se han convertido en los últimos años en instrumentos de inversión inmensamente populares. Se comercian como las acciones durante un día de trading sin restricciones. Ellos contienen activos desde acciones, bonos o materias primas y pasivamente persiguen, rastrean el movimiento del índice o el sector del cual deriva. Muy bien. Nosotros hemos tomado los 10 ETFs más grandes del mundo por la cantidad de activos que manejan y aquí lo tenemos en una lista. Estos son, aquí están. Debemos tener en cuenta ciertos requisitos antes de invertir en un ETF. Déjenme contarles, mis amigos. Se consideran solo aquellos con altos volúmenes de transacciones diarias. ¿Ok? De paso, yo te recomendaría superior a 1 millón de transacciones diarias cuando se trata de ETFs, porque estos pueden seguir más de cerca a sus índices cuando tienen altos volúmenes. Primero tenemos aquí en el 10º puesto al ETF que pertenece al fondo de inversión de Morgan Stanley, ¿ok? Y que rastrea a los mercados de Europa, de Australasia, o sea, Australasia, llámese los mercados de Nueva Zelanda y Australia de Oceanía, que son los más grandes, y a los mercados del Medio Este, perdón, a los mercados de Asia, Tokio, Shanghái, Hong Kong, Singapur, y también a los del lejano oeste, a los del Far East. Estamos hablando Dubái, los Emiratos Árabes y los países islámicos. Entonces, este ETF se conoce como el EFA y maneja un capital de más de 64,000 millones de dólares. ¿Okay? Luego, en la posición número 9 está el ETF de Vanguard, que pertenece al mercado de Londres. Cuando usted vea FTSE, significa el mercado de Londres, el índice más importante del mercado inglés, London, que está en la City. Este rastrea a los mercados emergentes y se llama el VWO. ¿Okay? Este ETF está también diseñado para los mercados emergentes, como China, como la India, Brasil, Rusia, Taiwán, Singapur, entre otros. Este tipo de inversión es de alto riesgo, pero también de alta recompensa con VWO. ¿Okay? Eh, él sigue, él rastrea el índice de los mercados emergentes
de la China. China AA se llama. Estamos hablando del Vanguard FTSE Emerging Markets, el BWO. ¿Ok? El promedio de volumen diario que tiene este ETF es de más de 11 millones de transacciones. Él rastrea economías de los mercados emergentes del mundo. Más de 11 millones de transacciones diarias. Ahora miramos el iShares Core, el US Aggregate Bond ETF. Ese es un ETF, el único ETF de los más transados del mundo que trabaja con bonos corporativos, bonos del tesoro o bonos municipales. El AGG sigue de cerca, rastrea a los bonos del Tesoro de los Estados Unidos de 10, 20, 30 años. Todo inversionista que quiera tener un portafolio equilibrado tendría que pensar en tener inversión en los bonos. Y si son del Tesoro americano, mejor. Pero aquí uno encuentra diversificación en los mismos bonos si es que compras ETF AGG. Muy bien. Este ETF, el AGG, tiene un promedio de volumen diario de más de 4 millones de transacciones. El AGG, el AGG. Bueno, ahora vemos el número 7, que es el iShares Core Morgan Stanley Investment Trust de los mercados de Europa, Australasia y el Far East, el ETF conocido como IEFA. Este trabaja con un capital de 76 mil millones de dólares. Una locura. Este mide el rendimiento de 3.257 compañías en los países desarrollados. 3.257 compañías. Es una barbaridad lo que tiene este ETF, el IEFA. Apúntelo usted. Ahora, muchos países, muchas acciones, muchas compañías, excepto los Estados Unidos y Canadá. Si tiene también que incluir mercados emergentes como en el EEM o en el EFA, entonces, o en el BWO, ahí también tiene otro tipo de diversificación comprando el IEFA. Muy bien, ahora regresamos a otro de los más populares de Vanguard. Vanguard está aquí con 4 de sus ETFs en la lista de 10, imagínense Vanguard. Y Vanguard tiene uno de los mercados desarrollados que se llama el VEA, que maneja un capital de trabajo de más de 80 mil millones de dólares. Este le pertenece también al mercado londinense, ahí nació, por eso tiene las siglas FTSE, el VEA. ¿Y qué hace el VEA? Te cuento que el VEA rastrea al All Cap Index del mercado de Londres y mide el rendimiento de un grupo diversificado de acciones de Europa, de Canadá y de la región del Pacífico. El volumen de negociación es de más de 8 millones de transacciones promedio al día. Y este es adecuado para inversionistas que buscamos diversificación geográfica en nuestra cartera. ¿Bien? ¿Qué pasa si le pasa algo a los Estados Unidos o le pasa algo a China? Bueno, tus inversiones están diversificadas por todo el mundo. ¿Ok? Ahora tenemos al quinto, que es Invesco, el QQQ, las Q, el ETF del Nasdaq 100. Uno de nuestros favoritos en nuestro diario Trajinar con las opciones. Como lo acabo de decir, este ETF rastrea al Nasdaq 100, que son las 100 empresas no financieras más grandes por market cap que cotizan en el exchange Nasdaq. Este índice en los últimos 10 años
brinda un mejor retorno que el S&P 500. Imagínese usted, incluso un retorno más alto que el S&P 500 es el que te ofrece el Nasdaq 100, y el QQQ, que es el ETF del Nasdaq 100, está en el quinto lugar por manejo de capital. 94.000 millones de dólares están metidos en ese fondo, en el QQQ, en el ETF QQQ. En el cuarto lugar tenemos otro de Vanguard, que es el VOO, o sea, VOO. Este maneja un capital incluso más grande. 141.000 millones de dólares. Este es otro de los ETFs que siguen al Standard & Poor's 500. Así como el SPY lo sigue, este VOO también representa, como lo acabo de decir, pues a 500 empresas. 500 empresas. Rastrea al SPX, tal como lo hace el SPY, el SPY. El volumen de transacciones diarias que tiene este ETF es superior a 2,5 millones de transacciones al día. Luego vamos entrando al 3, que es el Vanguard Total Stock Market ETF, o el VTI, el VTI. Este maneja un asset management, una cantidad de dinero, un capital para manejar, para hacer transacciones, de más de 145.000 millones de dólares. Es otro de los más populares de Vanguard. Realiza un seguimiento del índice del mercado total de los Estados Unidos. O sea, estamos hablando de 4,000 empresas. Es un monstruo. Esto es casi el 100% del mercado americano. Su volumen de transacciones llega a más de 3 millones de transacciones al día. Ese es el VTI. Bien. Ahora en el segundo lugar ya están el top of the line. ¿Ok? El Diamond, el IVV, que es el iShares Core, también del S&P 500. Tiene un capitalito chiquito para que ellos hagan sus transacciones, los pobres, de 217,000 milloncitos de dólares. Entonces, rastrea también al SPX, igual que el VOO, ¿sí? O el VTI. Entonces, el SPX lo rastrea. Las personas los inversionistas que desean una exposición de bajo costo al índice SPX, este es el recomendado, el IVV. Tiene un promedio de transacciones diarias de más de 4 millones de transacciones al día. Y el último, que debería ser el primero, es el SPY, el Standard & Poor's 500 ETF, el SPY. Su capital, entre todas las compañías que lo conforman y todas las acciones que están ahí, supera los 316,000 millones de dólares. Es el ETF más grande que existe sobre la faz de la Tierra. Rastrea al SPX. Fue lanzado el 16 de abril de 1993 y fue el primer ETF que cotizó en los Estados Unidos. Y si usted mira la gráfica de los últimos 30 años, estos 27 años de existencia que tiene el SPX, tiene un historial que es maravilloso. Por eso está aquí en el primer lugar. Estos son los 10 ETFs más grandes del mundo. Comience a pensar en la inversión a largo plazo y no deje para mañana lo que pueda hacer hoy. Entonces, si usted tiene dudas sobre esta presentación, va a quedar grabada para que la pueda ver todo el tiempo que quiera, para que la repita y para que pueda entrar otra vez a ver los datos. Ahora, nosotros aquí en The Epic Trade le recomendamos que tenga una visión a largo plazo en su camino hacia la libertad financiera. Y esto solo se puede lograr cuando usted destine, lo voy a repetir, y esto solo se puede lograr cuando usted destine un porcentaje de sus ingresos a la inversión.
Creo que no se escuchó, lo voy a repetir. Y esto solo se puede lograr cuando usted destine un porcentaje de sus ingresos a la inversión. Esperamos que esta información les sea de ayuda en ese propósito, mis amigos. Listo, entonces, hasta aquí llegó la masterclass de los Exchange Traded Funds, de los ETFs. Pero a mí me gustaría, si a ustedes les interesa un poco más de este tema, que vayan, vamos a ver si podemos cambiar la pantalla acá, segundo. Que vayan a la página de etf.com y en esa pantalla, en esa página web de etf.com, uno puede entrar a observar todo lo relacionado al tema. Todo lo relacionado al tema. Por ejemplo, los ETFs Top Performers, el ACTV y su porcentaje de retorno, el OIH, que es de los servicios de petróleo, y su retorno. Y tiene una lista increíble y también artículos sobre el tema donde uno puede terminar siendo un maestro en el tema. Muy bien, entonces así quería terminar la clase de la masterclass de los ETFs hoy y muchas gracias por acompañarnos. No se vaya porque nosotros seguimos luego con una tertulia pequeña. Vamos a terminar la